Hola y bienvenidos a Es Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana número 3 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos una actividad en pares y debemos resolver lo siguiente. En primer lugar, encontramos una pregunta que nos dice ¿qué es la entrevista? Yo he contestado que la entrevista es una técnica que se utiliza para obtener información de las personas. Hay diferentes tipos de entrevista: entrevistas de trabajo, entrevistas televisivas y radiales, entrevistas psicológicas, entre otras. En el literal A nos dice: simulamos una entrevista con nuestro compañero y compañera para representarla frente a la clase. Para eso respondemos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿a qué persona nos gustaría entrevistar? Yo he escrito que me gustaría o me hubiese gustado entrevistar a Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, y digo me hubiese gustado porque este escritor ya no está vivo. En segundo lugar, tenemos la pregunta ¿por qué queremos entrevistarla? ¿Qué nos gustaría conocer de esa persona? Bueno, en mi caso, por ser un escritor muy peculiar y también por haber ganado el Nobel de Literatura. Además, me hubiese gustado preguntarle cómo hacía para mezclar lo mágico con lo real, ya que él era un precursor del realismo mágico. En tercer lugar, dice que debemos redactar las preguntas y debemos pensar en lo más importante que hace esa persona, porque es admirada o porque es un ejemplo para la sociedad. Las preguntas que yo redacté son las siguientes. ¿En qué momento descubrió que tenía la habilidad para escribir? Mi segunda pregunta dice, ¿cuál ha sido su mayor inspiración para escribir? La tercera pregunta sería, ¿cómo inicia la idea de mezclar lo real con lo mágico? En cuarto lugar, le preguntaría, como escritor, ¿cuál considera que ha sido su mayor aporte a la sociedad? En quinto lugar, le diría, de todas las obras que ha escrito, ¿cuál es su favorita? Y una sexta pregunta que le haría es la siguiente. ¿Qué consejo le daría a los nuevos escritores? En el literal B nos dice lo siguiente. Realizamos una presentación improvisada de la entrevista frente a la clase. Utilizamos las preguntas escritas. Nos dice también que debemos poner atención durante la participación de las compañeras y compañeros. Llegamos ahora a la secuencia de construcción y tenemos el tema de la entrevista. Esta es una actividad con el docente y debemos leer la información. La información que encontramos acá es sobre la entrevista y nos dice que la entrevista es un diálogo en el que un entrevistador, casi siempre periodista, le hace preguntas a otra persona, o sea, al entrevistado. Esto con la intención de conocer sus ideas o la opinión de un tema o algo acerca de su vida o trabajo. La entrevista siempre busca recolectar información para informar a sus receptores. A continuación nos enseñan las características de la entrevista. Nos dice que una entrevista es dialogada y participan dos o más hablantes. También nos dice que las preguntas y respuestas se hacen en torno a un tema de interés. Y una tercera característica nos dice que las preguntas se hacen de forma ordenada y pueden estar relacionadas entre sí. Encontramos luego dos figuras. Una de ellas se la pregunta ¿todas las entrevistas son iguales? Y contesta parecen iguales porque todas tienen preguntas y respuestas, pero se diferencian por los temas a entrevistar. Luego nos presentan los diferentes tipos de entrevistas según la temática. Tenemos la entrevista de entretenimiento. Esta es o está enfocada a personas famosas como actores, actrices o deportistas, entre otros. Esta entrevista de entretenimiento son lecturas para entretenerse y conocer más sobre personas famosas o interesantes. También tenemos la entrevista de acontecimientos. Esta se realiza a personas que han sufrido experiencias como catástrofes, accidentes, situaciones de violencia o de supervivencia. Tenemos también la entrevista científica o cultural. Este tipo de entrevista se hace a personas expertas con opiniones e ideas para un público con interés en ciertos temas especializados. Al final nos dice que debemos comentar en clase lo aprendido. Llegamos ahora a la actividad número 3. Esta es una actividad individual. Debemos leer la siguiente entrevista e identificar su estructura. Por razones de tiempo no voy a leer el texto, pero
Ustedes pueden observar que al margen, en la parte izquierda, se va colocando cada uno de los elementos de la estructura de la entrevista, iniciando con el título, la entrada, el cuerpo de la entrevista, el cierre de la entrevista. Al final nos dice que debemos responder en el cuaderno. En el literal A nos preguntan, ¿por qué creo que entrevistaron a Daphne? Mi respuesta es porque es un ejemplo para los jóvenes de la sociedad actual. En el literal B nos preguntan, ¿cuáles son las características de una persona superdotada? Bueno, las personas superdotadas aprenden a leer desde temprana edad, siguen el ejemplo de personas de buena influencia, son objetivos en lo que hablan, sienten un compromiso con su país y tienen proyecciones para su vida. En el literal C nos dice, según la información de la entrevista, en qué tipo de temática la clasificaría y por qué. Bueno, yo la clasificaría en el tipo de entrevista de entretenimiento, ya que esta entrevista se desarrolla con preguntas que tienen la finalidad de dar a conocer aspectos relevantes de la persona entrevistada. Además, podemos agregar que tiene la finalidad de inspirar a otros niños para que descubran su potencial. Al final nos dice que debemos socializar nuestra respuesta con la clase. Llegamos así a la actividad número 4. Esta es una actividad en pares. Debemos leer la información. En la información encontramos la toma de apuntes. Nos dice que esta es una actividad que se realiza para anotar la información más importante de un texto oral o escrito, por lo que es necesario prestar atención y reconocer las ideas principales, que son los puntos más importantes del discurso, así como las ideas secundarias que sirven para reforzar la información principal. Al tomar apuntes también se deben de utilizar nuestras propias palabras e ideas. A continuación nos presentan el método de Cornell o el método de Corneli. Esta es una técnica para tomar apuntes y consiste en dividir la página en 3 partes. La primera, el lado de la izquierda, es para las ideas principales y la segunda, el lado de la derecha, sirve para hacer anotaciones más grandes, esquemas o diagramas, mientras que la parte de abajo se utiliza para hacer un resumen de todas las ideas. A continuación nos dice que completemos el siguiente esquema del método de Cornell con la información de la entrevista leída anteriormente. Así que en el título de la entrevista colocamos lo siguiente. Mi mayor fortaleza es que me esfuerzo mucho en todo lo que hago al ser perseverante. El entrevistador es Gina Vega y el entrevistado es Daphne Almazán. Dentro de las ideas principales colocamos la infancia de Daphne Almazán, por qué estudió psicología y que no le ha pesado ser superdotada y su futuro. En las ideas y anotaciones secundarias escribimos que Daphne se enteró de que era una persona superdotada o muy inteligente desde pequeña. Estudió por cuenta propia, le gustaba estudiar matemática y la psicología. Además, colocamos que ella estudió psicología porque su hermano mayor estudió lo mismo. Eso la motivaba. Y en el literal C contestamos que no le ha pesado y se siente responsable de mejorar su país. En el futuro se ve más preparada y ayudando a más niños como ella. Como resumen escribimos que Daphne Almazán es la psicóloga más joven del mundo. Es inteligente. Desde niña se ha superado en sus estudios por su esfuerzo, por sus ganas de seguir adelante y por las metas. Al final nos dice que debemos compartir nuestros apuntes con la clase y que corrijamos si es necesario. Llegamos ahora al tema de los determinantes y encontramos una actividad. La actividad número 5 es una actividad con el docente y debemos leer la información. Nos dice que los determinantes numerales expresan la cantidad exacta de los objetos que designan, el lugar u orden que ocupan, las veces en que se multiplican o en las que se dividen o parten. Estos se clasifican en cardinales, ordinales, multiplicativos y partitivos. En los cardinales se refieren al número exacto del sustantivo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que como son determinantes, los determinantes acompañan al nombre y podemos leer los ejemplos. Además de los cardinales, tenemos los ordinales. Estos señalan el lugar, el orden o la posición específica y van antes o después del sustantivo. Tenemos ahí los ejemplos como primero, segundo, tercero. Podemos leer las oraciones que nos han escrito como ejemplos. Tenemos también los determinantes partitivos. Estos se refieren a una parte de algo, como media, tercio, séptima parte, cuarta, doceava. Y tenemos los determinantes numerales múltiplos. Estos indican la cantidad multiplicada de seres y objetos.
Solo se utilizan los siguientes: doble, dupla, triple y cuádruple. Los de mayor valor no se utilizan, en su lugar es preferible usar los determinantes cardinales. Al final nos dice que debemos comentar algunos ejemplos de determinantes numerales que utilizamos de manera cotidiana. He aquí algunos ejemplos que utilizamos de manera cotidiana. $5 tengo para comprar. La primera casa es la mía. Heredé la cuarta parte del terreno. Los viernes hay doble promoción. Llegamos así a la actividad número 6 y debemos desarrollar lo siguiente. En el literal A nos dice que debemos utilizar los determinantes numerales para completar las oraciones según corresponda. Nos presentan los determinantes numerales: 2, 4, 7, quinto, doceava, doble, 3. La primera oración quedaría del siguiente modo. Las 4 partes de la entrevista son título, entrada, cuerpo de preguntas y cierre. En la segunda oración escribimos: las 2 personas que participan en la entrevista se conocen como entrevistador y entrevistado. En la tercera oración escribimos: el quinto niño de la derecha es mi hermano. Y en el siguiente ejemplo, la 12ª parte de los estudiantes aprobó el examen. En el siguiente ejemplo, la doble porción de pastel es mía. Y en el último ejemplo escribimos que el método Cornell consiste en dividir la página en 3 partes para anotar información importante. En el literal B nos dice: escribimos una oración por cada determinante numeral: cardinales, ordinales, multiplicativos y partitivos. En el primer ejemplo he escrito lo siguiente: me regalaron 2 bancos. En el segundo ejemplo es la tercera vez que lo menciono. En mi cuarto ejemplo, jugaban solo en un cuarto de cancha. Y en el último, mañana hay doble saldo. Al final nos dice que compartamos las respuestas con la clase. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación y encontramos una actividad en pares. Debemos desarrollar lo siguiente. En el literal A nos dice que debemos planificar una entrevista. Esta puede ser sobre temas personales como entretenimientos, hábitos de estudio, profesión, entre otros. En el literal B nos dice que pensemos en el tipo de preguntas que pueden resultar interesantes, y en el C nos dice que debemos escribir en orden de importancia las preguntas. Estas pueden ser 4. Bueno, mi entrevista yo la voy a enfocar en una profesión, y especialmente la profesión de profesor o maestro. Por tanto, mis preguntas dicen del siguiente modo: ¿por qué estudió para profesor? La segunda pregunta sería: ¿cuál ha sido su mayor obstáculo para ejercer su profesión? La tercera pregunta: ¿cuál ha sido su mayor logro como profesor? La cuarta pregunta diría: ¿de qué manera su profesión contribuye a la sociedad? Y yo redacté una quinta que dice: ¿qué consejo daría a los jóvenes que quieren estudiar para docentes? En el literal D nos dice que debemos revisar que las preguntas cumplan lo siguiente: si responden al tema seleccionado, si cumple con la estructura de inicio, cuerpo y cierre, y si se evidencia el uso correcto de las normas ortográficas. En el literal E nos dice que debemos compartir las preguntas con nuestro docente. Y en el literal F nos dice que escuchemos las sugerencias de mejora y que corrijamos si es necesario. Llegamos así a la actividad número 8, es una actividad en pares, y nos dice que entrevistemos a una persona de nuestra escuela y tomamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la entrevistadora o el entrevistador hace las preguntas y la otra persona anota las respuestas. También nos dice que debemos escuchar con atención a la persona entrevistada y que utilicemos el método Cornell para tomar apuntes de la entrevista. Finalmente nos aconsejan que escribamos las ideas más importantes. Aquí tenemos el cuadro del método Cornell y el título de la entrevista yo la he llamado: La educación transforma la vida de las personas. El entrevistador serían los estudiantes y el entrevistado sería el profesor del centro escolar. Dentro de las ideas principales yo he colocado las preguntas. En primer lugar, ¿por qué estudió para profesor? La segunda, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo en su profesión? La tercera, ¿cuál ha sido su mayor logro? La cuarta, ¿cuál es su contribución a la sociedad? Y la quinta, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieren estudiar para ser docentes? En las ideas y anotaciones secundarias he escrito las respuestas, que en primer lugar sería porque mis docentes fueron un ejemplo para mí. En segundo lugar sería que el mayor obstáculo en el aprendizaje es la falta de voluntad de parte de
algunos padres y también de algunos estudiantes que no muestran mayor interés en querer aprender. En tercer lugar, he colocado que el mayor logro es ver a mis estudiantes convertirse en profesionales. Y en cuarto lugar, la contribución es que la educación cambia la vida de las personas. Y en quinto lugar, el consejo para los que quieren estudiar para ser docente sería que estudie la carrera solo si tiene vocación. En el resumen, escribí lo siguiente: ser docente es una profesión que requiere vocación, presenta obstáculos de todo tipo, es una carrera muy sacrificada, sin embargo, contribuye a la formación y cambio de una sociedad. Al final nos dice que debemos socializar la entrevista con la clase y debemos escuchar las sugerencias y corregimos de ser necesario. Encontramos también la actividad en casa, debemos investigar sobre los periódicos murales. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.